Saludos, bendiciones. Les saluda el pastor Moisés Pineda, pastor del Centro CLN del sector 4 de La Ruesga Norte. Gracias, licenciado Henry Yepes, gracias a todos los contactos que pertenecen a esta página Primero La Ruesga. Para mí es un honor el tener esta invitación y agradezco pues a Dios la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, todo el conglomerado de personas que hacen vida en esta página, que tiene como fin hacer ver o hacer sentir los sectores de la zona noreste de Barquisimeto, específicamente la Ruesga Norte, la Ruesga Sur y el Jeve con todos sus sectores. Estamos aquí en los arreglos técnicos y en breves minutos, segundos, voy a estar compartiendo entonces la palabra de Dios con ustedes, un consejo muy oportuno para este tiempo. Conversaba con el licenciado Henry Yepes al respecto un poquito, y al hacerme la solicitud pues no podía dejar de pasar esta oportunidad de hablarles a ustedes que son nuestros vecinos. Nosotros hacemos vida activa en la iglesia allí en el sector 4 de La Ruesga Norte. Desde el mes de marzo nuestras instalaciones pues están cerradas, estamos en las comunidades, en los hogares, y estamos a las completas órdenes de todas las familias, tanto de La Ruesga Norte como de los sectores adyacentes. Y me complace pues en saludarles. Estoy en Madrid, España, por algunas razones de mucho peso. Dada la circunstancia, pues cerraron los aeropuertos y todo eso, y quedamos de este lado del continente, aquí en el continente europeo. Sin embargo, pues hacemos vida activa todos los días a través de las redes sociales con nuestra gente, con nuestro país, orando por el país y deseando pues un mejor tiempo para el país, para nuestra Venezuela que amamos tanto. Tengo un tiempo marcado para compartirlos con ustedes, con todas las familias, a quienes pues reiteramos este saludo de parte de el pastor Moisés Pineda, para que si usted tiene la oportunidad de estar allí, va a estarlo, también puede verlo en diferido. Hoy quiero compartir acerca del propósito de Dios con las naciones de la tierra. El propósito de Dios con las naciones de la tierra. Estuve analizando al conversar un poco con este líder, como lo es Henry Yepes, un amigo de tiempo, y viendo la necesidad. La Biblia nos da, nos alumbra para todos los acontecimientos de la vida humana. Recordemos que la Biblia no es el libro de la religión. La Biblia es la palabra de Dios. La religión la inventaron los hombres, pero si cada familia pusiera en práctica los principios bíblicos, le aseguro que tuviésemos unas comunidades diferentes. De tal manera que entonces quiero compartir con ustedes el consejo de Dios. Y este consejo de Dios no lleva sino como fin resaltar un poco nuestros valores, tanto valores culturales como quizá los valores naturales que poseemos como nación. Quiero enfocarme desde el punto de vista sociológico y también psicológico a las condiciones a la luz de la Biblia que a veces los pueblos viven, específicamente nuestra amada Venezuela. Y la Biblia dice así a nuestro favor. Dice en Éxodo capítulo 9 versículo 16, dice la Biblia: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Leo de nuevo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Sea esta palabra de bendición para cada persona que bien tiene detenerse un momento a oír el consejo de Dios. Allí va a oír usted palabra edificante, palabra de consejo, palabra de orientación, palabra de motivación y sobre todo vida espiritual que tanto requerimos los seres humanos.
Muy bien, comienzo mi exposición haciéndoles mención que existe una corriente filosófica. Dios te bendiga, Jonsi Pérez, que Dios te bendiga por estar allí. Saludos. Les comento a los que están allí que mi exposición es un poco interactiva, así lo hago a través de Facebook, siempre dándole la importancia a las personas que tienen la oportunidad de estar allí. Así que bienvenido, Jonsi, me complace que estés allí. Les decía que hay una corriente filosófica, para comenzar, llamada el deísmo, hablando un poco de filosofía. Y el deísmo cree que Dios es un Dios personal, es decir, cree que es un Dios creador del mundo, pero el mundo está gobernado por leyes naturales. ¿Qué cree el deísmo? Cree en la existencia de un ser creador, pero después de haber creado todo, entonces estableció leyes que rigen el funcionamiento de lo creado y se alejó de su creación. El deísmo nos da la idea de un Dios que se olvidó de la humanidad, que todo el mover de la humanidad, llámese sociológico, llámese natural, tiene que ver con leyes que Dios estableció para que ella se moviera, y luego se alejó de su creación, dejando la creación regirse por leyes de la naturaleza. Esta creencia, esta filosofía la impugna la palabra de Dios. El consejo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿cómo la impugna? La impugna a través de las evidencias de la obra de Dios en la historia. Porque la Biblia es historia, porque la Biblia es el libro inspirado, y la Biblia nos enseña que Dios ha estado pendiente siempre de su creación. Y usted me dirá, ¿pero por qué tanto sufrimiento? Y de eso se trata el desarrollo de esta exposición. Ahora bien, Dios ciertamente está separado del mundo y es realmente superior al mundo, porque los niños dicen que Dios es grande, así grande, y creemos un Dios grandote. Por supuesto que Dios es un ser supremo, es un Dios grande, pero por otra parte, Él también está en el mundo, está separado del mundo por su grandeza, pero también está en el mundo, y envió a su Hijo para que Él estuviera con nosotros, y envió el Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. De esa manera Dios entonces atiende al mundo y cae por tierra aquella creencia titulada el deísmo. Ahora, el versículo leído en el capítulo 9 de Éxodo, que fue el que leí al principio, nos muestra que Dios tiene dominio sobre la historia de las naciones, sobre las familias de la tierra. Ahora, ¿qué dice el versículo? Dice que le dice Dios a Faraón: para esto te he levantado, para dar a conocer mi nombre en toda la tierra, en todos los pueblos de la tierra. Nótese a quién se lo dijo a Faraón. Y la historia de Faraón es muy conocida, las 10 plagas de Egipto, ese mover histórico impresionante de Moisés y Faraón y todo eso, pero fue a Faraón que Dios le dijo: yo te he levantado para dar a conocer mi nombre a los pueblos de la tierra. Escúchenme los que van a ver esta grabación, y Jonsi, que creo que está allí. Mire, la situación que está viviendo el país, nuestra Venezuela, porque voy a dedicarme a mirar un poco ese fenómeno tan espantoso, de verdad, porque si hay un asunto con el COVID-19 y con la pandemia global que existe, yo creo que hay un país que de verdad no hubiese anhelado, menos en este tiempo de su historia, una situación como la que se presentó repentinamente, que ha metido a todos los países de la tierra en lo mismo. Pero sigamos en la Biblia, sigamos mirando el caso de lo que Dios le dice a Faraón. Ahora, hoy quiero entonces hablar al corazón al corazón desesperanzado. Hoy quiero hablar al padre de familia en angustia. Hoy quiero hablar a la madre soltera que batalla sola por sus hijos, al joven que lucha por ayudar en el sostén de su casa, al comerciante y empresario venezolano cuyas ideas están agotadas ante la aguda crisis en la plataforma de inversión
que vivimos en nuestra patria. Ahora, también quiero hablarles acerca del propósito de las naciones. El propósito de Dios con las naciones, el propósito de Dios con nuestra nación. Porque Dios tiene un propósito. Y es lo que quiero que veamos en base a la historia de la Biblia. La Biblia es para interpretarla y aplicarla a las situaciones contextuales de los pueblos. La Biblia no es un libro para tenerlo guardado por allá o para cargarlo en el tablero del carro, que a veces uno ve Nuevos Testamentos, ese librito azul chiquitico en los tableros de los carros, que yo no sé si es para protección o qué, que con el sol y el agua eso está todo deteriorado, que ni las letras se le ven ya. O para tener la Biblia abierta, llena de polvo en la sala de la casa. No, mi amigo, la Biblia es la palabra de Dios y es el instrumento poderoso que si cada hogar lo aplica, otra sería la historia. Ok, pero entonces quiero hablar acerca del propósito de Dios con las naciones, el propósito de Dios con nuestra nación. Esta historia que leí del versículo donde leí en Éxodo 9, comienza con la promesa hecha de Dios a Abraham. Dios le dice a Abraham que de él iba a nacer una nación, pero que esa nación iba a ser esclava durante 400 años, pero que Dios la iba a sacar luego con mano poderosa. Eso hay que creerlo por la fe. Que la iba a sacar desde su estado de opresión con mano poderosa. Y dentro de ese espacio de tiempo, como Dios es fiel y Él cumple su palabra, llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra que se le dio a Abraham. Y entonces, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, que Dios quería actuar en favor de la nación que le dijo a Abraham que le daría, noto alguna manifestación muy particular en la historia del tiempo. Habían demasiadas carencias, Dios mío. No se conseguía, la harina estaba cara. La pasta carísima, el arroz carísimo, no había caraotas. El gas ni se conseguía. Eso estaba fuerte, muy fuerte. Perdonen mi coloquialidad en esta exposición, pero quiero hablarle como hablamos la gente de La Ruega, aunque estoy en Madrid. Pero quiero hablarle como hablamos nosotros los criollos, para que me entiendan. Pero vamos a mirar los actores en el tiempo de la liberación de Israel. Quiero que presten mucha atención a esta exposición porque es Biblia. Y quiero traerla para que esa palabra nos impronte nuestro espíritu, porque es la palabra de Dios. Improntar quiere decir que se coloque como un sello dentro de ti. Y te convenza de algo, te ministre para algo, te motive para algo. El asunto es que habían 7 protagonistas en esa historia. Los menciono. Primer protagonista, Dios. Segundo protagonistas, Moisés y Aarón, 2 hermanos que fueron llamados por Dios juntos para servirles como ministros de Dios a la liberación de Israel. Era un trato de Dios con ellos para libertar a Israel. En tercero, Israel, que era la nación que estaba dentro de Egipto, pero que era una nación que estaba dentro de otra nación. Una nación que tenía un trato especial de Dios para ella. Número 4, Faraón. Nótese que voy a mencionar 7. Y si son 7 y llevo 4, me faltan 3. Quiere decir que Faraón está en el centro. Número 5, los aliados espirituales de Faraón. Aliados espirituales, estoy siendo explícito, porque todos los líderes de naciones tienen aliados espirituales, todos. Consejeros espirituales los tienen. Número 6, Egipto, la nación entonces, la gran nación, Egipto. Número 7, los pueblos de la tierra. Entonces, ¿qué consigo allí? Una especie de paréntesis, donde una figura, la figura izquierda del paréntesis es Dios, y la figura derecha del paréntesis, para cerrar paréntesis, son los pueblos de la tierra. Dentro de ese paréntesis había un movimiento entre Moisés, Israel, Faraón, los aliados espirituales de Faraón y la nación de Egipto. Pero había un paréntesis, Dios y los pueblos de la tierra. Estoy no menos de 7.000 kilómetros de Venezuela en este preciso momento.
Pero ¿sabía usted que Venezuela está en el ojo de los pueblos de la tierra? ¿Sabía usted que en todos los continentes se habla de la situación tan crítica que está viviendo Venezuela? Ahora los países están muy ocupados con su propia situación, porque Dios metió a todos los países como a Venezuela en un estado. Nosotros estamos viviendo una situación muy particular hace días. Y cuando digo días no me estoy refiriendo a días de semana, sino años. Ahora bien, entiéndame entonces que quiero traer a Dios a esta situación, porque miren entonces, ¿y para qué usted menciona, pastor? Me quiere hacer esa comparación. ¿Con qué la quiere hacer? La quiero hacer que Dios está con Venezuela. La quiero hacer que Venezuela tiene líderes espirituales, los líderes aprobados por Dios, que son como Moisés y Aarón, que tienen un llamado de Dios. Pero también está un pueblo que ama a Dios, un pueblo que está dentro de Venezuela, que es un pueblo exclusivo, un pueblo aparte, un pueblo que Dios lo llama, sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Unos lo llaman iglesia, otros le dan otro nombre, pero todo aquel que tenga relación con Dios, entonces forma parte de lo que era Israel dentro de Egipto. Pero también están los líderes de gobierno. Están también los aliados espirituales de gobierno. Está nuestra Venezuela en sexto lugar, y en séptimo lugar están las naciones de la tierra. De tal manera que Dios y los pueblos de la tierra tienen los ojos puestos sobre Venezuela en este tiempo. Dios está por hacer algo, porque cuando eso pasa es porque Dios quiere dar a conocer su nombre del pueblo que entra en crisis profunda. Sé que no es fácil. No es nada fácil. Yo soy líder espiritual en Venezuela. Ando por el país. Hacemos vida activa en el estado Carabobo y en Lara. Lo hacemos en Barinas, lo hacemos en Portuguesa. Recorremos el país como conferencista, yendo a algunos estados. Lo difícil de la situación, el agobio de la familia, el dolor de ver a madres, padres de familia tratar de buscar la comida a otros estados, una cosa casi nunca vista. Y estoy hablándole del año pasado, no estoy hablando de este año, porque este año, imagínense. Ahora bien, yo no estoy quejándome de la situación del país, estoy tratando de meter ahora en el marco de lo que la palabra de Dios me ministra a mi espíritu para este tiempo. Si usted quiere saber cómo opera Dios en la liberación de una nación, lea los primeros capítulos, los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo. Si usted tiene una Biblia, no importa qué Biblia tenga, léala. Lea esa Biblia en Éxodo, los primeros 12 capítulos, y vea los elementos que hay allí que nos dicen cómo Dios opera en la liberación de una nación. Pero yo le voy a echar una ayudadita en esta exposición hoy. La condición de una nación en primera instancia la produce su misma gente. Hablemos de la situación que viven los pueblos, que viven las familias, que viven las instituciones, que se está viviendo hoy en los países de la tierra. La Biblia dice en Isaías 24:5 lo siguiente: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Quiénes son los que contaminan la tierra? Sus propios moradores. ¿Quiénes son los que traen la desventaja al territorio? Sus propios moradores. La Biblia no dice que son los moradores de otra parte, son los propios moradores. Y reflexione al respecto de esta palabra. Voy a seguir leyendo. Estoy en Isaías 24:5, si usted tiene su Biblia. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Traspasar es infringir. Traspasar es abusar. Traspasar es saltar. Ahora, reflexione si estamos viviendo un momento de que las leyes están siendo traspasadas entre nuestra gente. ¿Se estará infringiendo las leyes? ¿Se estará abusando del derecho ajeno? ¿Podrá usted? Ok, voy a ahorrarme los comentarios para no ser más crítico y profundo, pero estoy sopesando a la luz de la Biblia. ¿Qué más dice? Falsearon el derecho. Falsear el derecho contamina a la nación.
falsear el derecho es fingir. Falsear es falsificar, es corromper. Y el derecho tiene que ver con el buen manejo de las leyes, la rectitud al manejar las leyes. No quiero que me malentienda, pero los países desarrollados, por poner un ejemplo, usted llega a una ciudad y allí está el semáforo para cruzar la avenida. La avenida puede ser muy grande, pero si usted va a cruzar, usted tiene la prioridad de colocar su mano en un botón y hacer que el semáforo se le coloque en verde a su favor. Y de una vez que el semáforo se le coloca en verde, entonces usted puede pasar tranquilamente. No va a venir ningún loco a llevárselo por delante. Pero si usted entonces no lo hiciera, usted puede llevarse una grave multa por eso, porque el derecho se trata de cumplir. Y en mi exposición del domingo decía que los países que bien usan los recursos, o lo publicaba, perdón, en un texto que publiqué hace poco en Facebook, donde decía que los países que usan bien el ingreso de sus tributos, se nota a veces en el urbanismo bien organizado y se le da buen uso. Pero sigo aquí en el versículo. El versículo dice que quebrantaron el pacto sempiterno. Voy a leer el versículo de nuevo, que dice: dijo luego Jehová, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantar es violar, es pisar, es desobedecer. ¿Y a qué se refiere con pacto sempiterno, pastor? Se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La única sangre que debe ser derramada en la tierra se llama la sangre de Cristo el Señor, que ya fue derramada. No puede el hombre por el hombre quitar la vida. No pueden estar la gente sacrificando animales para consagrar no sé qué cosas. No lo pueden hacer porque están contaminando la tierra, y estoy haciendo uso a favor de la familia con la palabra de Dios. ¿Sabe qué trae esto? Eso trae la contaminación de la nación. Y estoy haciendo un análisis espiritual y teológico profundo a la situación que nosotros estamos viviendo. Las carencias tan grandes. Y trato con esto de que nosotros reflexionemos y no pensemos que las culpas son de otros a veces. Claro que si yo soy padre de mis hijos, que soy padre de 3, que se criaron en una de las comunidades más difíciles, que cuando llego a mi preciosa avenida Vargas con Venezuela de uno de mis viajes y voy a agarrar un taxi y digo que voy para San Lorenzo, tengo que tragar humo porque la picada de caucho a los venezolanos que me hacen es terrible. O algunos me cobran como para no llevarme porque le tienen pánico. Allí se levantaron mis hijos, que son profesionales hoy, por la gracia de Dios, porque este cumplimiento que le estoy hablando, sí se puede edificar una familia, una nación, pero debemos ser responsables ante tales hechos. No basta con ser buena persona, no basta con tener buena moral, pero sigo porque creo que me estoy disgustando un poco, perdónenme. Seguimos aquí. Ahora, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios a favor de una nación? En Éxodo 3:7, oiga lo que dice la Biblia. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores son funcionarios, cobradores de impuestos. Es un opresor que impone tareas. A eso se refiere la Biblia. ¿Y qué dice Dios? He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dos condiciones que mueve el corazón de Dios. Uno, la aflicción. ¿Y qué es aflicción? Aflicción es desconsuelo. Aflicción es ahogo. Aflicción es calamidad. Aflicción es sufrimiento. Aflicción es tristeza. Es lo que siente la persona cuando de repente dice: viene el gas esta semana. Yo no sé cuánto tiempo hace.
A mi hija la dejamos con un gas que habíamos comprado hace como 3 meses. Y todavía ya tenemos un tiempo aquí. Y en mi casa no llega el gas hace como unos 6, quizá. De lo que va de año, quizá no. Eso de repente puede producir tristeza. Nos pone creativos, por supuesto. Yo he cocinado con fogón muchas veces, pero no es el deber ser. Ahora bien, seguimos entonces mirando este versículo. Y entonces, aflicción tiene que ver con calamidad, con sufrimiento, con tristeza. Y la angustia es zozobra, es intranquilidad, es ansiedad, es tensión, es nerviosismo. Mi estimado oyente, ¿será que eso lo estamos viviendo nosotros como nación? Ahora quiero decirle que Dios actúa si el hombre se vuelve a Él. En Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Saben qué es reconocer? Entonces una vez una persona de lejos: Pachico, no te conocía, pero cuando tiene años que no lo ve, oye, te reconozco, le dice uno, porque cuando Dios no se olvida del hombre. La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. ¿Y sabe qué significa misericordia? El corazón puesto sobre la miseria. Y si Dios es misericordioso cada mañana, quiere decir que todos los días Dios nos está viendo, pero nos está viendo andar a nosotros tranquilos, como que si Él no existiera, sin prestarle atención de nada. Y Dios está, estimado oyente, esperando que tú voltees tu mirada hacia Él, porque Dios actúa si el hombre se vuelve a Él. Esa es una realidad. Algunas personas se dicen: ¿dónde estaba Dios? Porque hay tragedias que uno ha visto hace poco, esta misma semana. El segundo día de la semana, el día lunes, hubo una tragedia en Barranquilla, Colombia. Triste, muy triste. Uno puede decir por la imprudencia de la gente. Una cisterna de gasolina, se le acercó un número aproximado de 50 personas porque se volcó, y entonces quisieron tomar el combustible y explotó. Murieron 7 personas en el acto, pero 40 y pico quedaron gravemente heridas. Y uno dice: ¿dónde estaba Dios? Eso no tiene que ver con Dios. Le aseguro que una persona de Dios no estaba metido ahí si es verdaderamente de Dios, porque sabe que robar no es bueno, porque sabe que aprovecharse del mal ajeno no es bueno. Pero dejo la crítica. Sigo aquí entonces hablándoles o diciéndoles acerca de que Dios entonces atiende al hombre cuando se vuelve a Él. Ahora, también lo vemos en Jueces capítulo 6, versículos 6 al 8. Israel vivía una crisis muy aguda. ¿Sabe? El aparato productivo estaba totalmente paralizado, porque enemigos se robaban los bueyes, se robaban los asnos. Los bueyes eran como los tractores, los asnos eran los transportes de carga, camiones y gandolas. Pero todo eso se lo robaban, les acababan con las siembras. No dejaban qué comer, había una pobreza terrible. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Israel empobrecía en gran manera por causa de los madianitas. Pero los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de ellos, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta que trajo la voz de Dios, como se le estoy trayendo yo a usted en este momento. Y le dijo: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre para que ustedes fueran una nación libre. Pero no han querido oírme, pero no han querido obedecerme, pero no han querido buscarme. Fue lo que el profeta que le dijo. Pero otro rey de Israel también vivió una crisis. En Isaías capítulo 37 podemos ver el caso de Ezequías, cuando los asirios vinieron para exterminarlos completamente. ¿Y qué hizo Ezequías? Se volvió a Dios, porque él sabía que si se volvía a Dios, entonces Dios iba a hacer algo. ¿Y qué tal de la historia de Jonás, que muchos conocen? Nínive era un pueblo muy terrible, pero cuando llegó el mensaje de Jonás, ellos se volvieron a Dios y Dios actuó. Les digo una cosa, mis estimados. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nos volvemos a Dios, quiero argumentar acerca de la situación patria. A Dios le plació bendecir a nuestra nación. Venezuela posee uno de los suelos más ricos a nivel mundial. Petróleo, gas, los derivados del petróleo, por supuesto,
el hierro para fábrica de maquinarias, el cobre para cables, para láminas, para tuberías, para piezas eléctricas, la bauxita para el aluminio, el carbón para producción de energía eléctrica, el níquel, conductor de electricidad y calor, el coltán para fabricar computadoras, celulares, satélites, sonido, el oro como precioso mineral, el diamante, el zinc para galvanizar, para piezas de relojería, para láminas, para construir láminas, el titanio para fabricación de aviones, helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales, misiles, los recursos hidrológicos que tenemos. Tenemos un municipio en el estado de Barinas que se llama la capital de los ríos, porque pasa de 20 ríos que cruzan, surcan esos territorios. Las hidrológicas son tremendas en Venezuela, de tal manera que podemos hablar de un país que es un microplaneta, mis estimados, amados oyentes, su subsuelo, su geografía. Alguien dijo que Dios se esmeró sobre Venezuela de manera tal que le plació que la demarcación del territorio venezolano quedara depositada en tanta riqueza. Necesitamos volvernos a Dios como nación. Venezuela es y será tierra deseable siempre. No vamos a estar siempre en calamidad, no vamos a estar siempre en dolor, porque una cosa le aseguro: Dios está mirando la situación de la nación. Dios está pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Hay un dicho popular nuestro que dice: Dios aprieta, pero no ahorca. Y tal vez estamos viviendo un tiempo importante, histórico, pero Dios está allí. El gentilicio venezolano es de características muy peculiares. Pastor, pero ¿cómo me vuelvo a Dios? El Salmo 45:4 dice: en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad. Cabalga sobre la palabra de humildad, cabalga sobre la palabra de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. No estoy hablando de religión, no hablo de que en cada hogar haya relación genuina con Dios, como dice este versículo. Ahora, ¿a qué se refiere con la verdad? La verdad solo está en Cristo. La Biblia dice en Juan 14:6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es Dios. Pero también la humildad se aprende solo en Cristo. Él es el modelo de humildad. Mateo 12:28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero antes de eso dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los que están agobiados por la crisis que está viviendo la nación, los que están en desespero, nuestros hermanos que se fueron y tuvieron que regresar, porque es una situación de devolvernos a Dios, mis estimados oyentes. Cuando digo esto me quebranto. Yo no estoy fuera del país por razones de migración, sépanlo. Se los digo como ministro del Evangelio, el pastor Moisés lo testifica. No estoy fuera de la nación por asunto de migración. Estoy fuera de la nación por compromisos de mi trabajo. Casi que de manera forzada por la situación que estamos viviendo. Y soy de las personas que he dicho que vamos y seguimos luchando por la situación del país, sembrando el Evangelio, llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad verdadera solamente está en Cristo, porque la humildad la aprendemos en Cristo, y la justicia solo se revela por la fe en el Evangelio de Jesucristo, según dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la recibimos por medio de Cristo. En Romanos 5:1 dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, mis estimados, que estos últimos minutos quiero decirles: Dios sí está pendiente de la situación de los pueblos. El propósito de Dios con Venezuela, que es una nación, el propósito de Dios con las naciones de la tierra es que la nación se vuelva a Dios. Si otros no quieren volverse, vuélvase usted. Traiga la bendición de Dios a su familia. Yo se lo garantizo. Tenemos alguna cantidad de tiempo siguiendo a Dios. Y en medio de luto, en medio de tristeza, estoy hablando de una trayectoria de 30 y pico de años.
El Señor nos ha guardado. Mi madre me decía, hijo, vete de aquí, múdense. Porque un día le agarró una balacera que duró como 2 horas entre bandas rivales. Pero el Señor nos guardó. Ni una de esas balas tocaron nuestra casa. Y usted que está allí, usted que va a oír esto en diferido, usted está vivo porque Dios tiene un propósito. Venezuela es usted. Venezuela no es el vecino. Venezuela no son los gobernantes. Venezuela es usted. Y Dios quiere que usted vuelva su corazón a Dios. Con su familia, con su esposa, con sus hijos. Que ore a Él. Ahora tenemos una situación muy práctica. Porque la iglesia, los templos, las iglesias como comúnmente las conoce la gente, están cerradas. Ahora sí es el tiempo de buscar a Dios, porque la gente le tiene miedo a veces a esos locales. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de demostrar que verdaderamente podemos buscar a Dios. Quiero orar con ustedes. Quiero hacer una oración al Padre por todas las comunidades de Barquisimeto. Al final orar por el país. Felicito a los líderes que hacen vida en la lucha porque las situaciones mejoren. Nuestras comunidades tienen muchas carencias. Un día Henry Yepes, un día Jonsi, tuve el dolor de ver por la prensa, estoy hablándote de 4 o 5 años, quizás 6, 7, donde la prensa de Lara sacó un titular: la Ruesga Norte no tiene doliente. Eso me traspasó como un puñal. Porque si hay alguien a quien debe dolerle la Ruesga Norte, se llama Moisés Pineda, aunque soy llanero. Pero amo a la Ruesga Norte. Allí están mi gente. Amo las comunidades, oramos por las comunidades de cada vereda. Hacemos clamor del sector 1 hasta el sector 4. Oramos por la Ruesga Sur, oramos por esos sectores del Jeve, Pate Gallina, oramos por el estadio, oramos por la calle 8, oramos por la Rosaleda, oramos por la Pradera, oramos por todos esos sectores que los hemos caminado de las Clavellinas hasta San Benito. Porque amamos nuestra patria. Quiero que hagamos una oración en estos minutos finales. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Dios, por esta palabra que me has permitido traer a través de esta página a todas las personas, Señor, que puedan llegar a ver esta grabación, este video. Dios mío, pero en esta oración te pido por la salvación en Cristo de cada familia. Te pido que te puedas revelar, Señor, a cada hogar de esas comunidades. También te pido por provisión de alimentos, Señor, para los hogares de la Ruesga Norte, de la Ruesga Sur, del Jeve, Señor, de Vallelindo, de allá, Señor, de Ravicini, de allá de Patarata, Señor, de todos esos lugares adyacentes, San Jacinto, Padre, y todas esas zonas, Padre, de Propatria, oh Dios, de toda esa zona noreste, te ruego, porque haya provisión de alimentos para los hogares, por las necesidades básicas de los barrios, Dios. Mueve el corazón, Señor, despierta el espíritu de los gobernantes para que respondan a las demandas comunitarias, Señor amado, que se abran los oídos, que se abran sus ojos para ver, Señor, tanta calamidad de necesidad que existe. Hoy imploramos, Señor, ante tu presencia, porque tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Queremos hallar gracia delante de ti. Te pido por la salud de cada familia, Señor. Declaro sanidad en todos esos sectores, los que están enfermos en casa, los que están llenos de temores, Señor. Disipa todo temor y miedo, Señor, de ese virus, que nada va a pasar, que nada va a pasar, que tú te vas a glorificar, Señor, en cada familia y los vas a guardar. Oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido, Señor, Dios mío, que opere justicia, Señor, en nuestra patria. Te ruego por cárceles, por hospitales, te pido, Señor amado, por la paz y el progreso de Venezuela. Señor, te pido que se active el aparato productivo de la nación, nuestras industrias, la parte comercial, Señor, la parte empresarial. Venga tu presencia, Dios mío, te lo ruego. Hoy
como ministro de tu evangelio levanto mi corazón, levanto mi espíritu, y desde este lugar tan distante clamo para que venga tu gracia, para que venga tu misericordia. Yo sé que tu mirada está sobre la nación. Trae rompimiento espiritual, Señor, donde quiera que esté esos espíritus que traen ruina, oh Dios, sobre la familia, sobre las comunidades, para que sean disipados, Señor, y venga el progreso conforme a los méritos de Cristo. Señor, no clamamos confiando, Señor, en nuestra rectitud, en nuestra justicia, porque nada somos, pero confiamos en el sacrificio de Cristo. Confiamos, Señor, en la obra redentora del Calvario para traer bendición a la familia. Te pido por la niñez. Te pido por la niñez, Señor, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Te pido por las madres solteras. Te pido por los padres, Señor, por los esposos, por las esposas. Te pido por los de la tercera edad, Señor, para que tú te glorifiques. Haz milagros, Señor, a través de esta oración en esas comunidades. Llegue mi oración, Señor, trayendo milagros sobre toda dolencia, sobre todo quebranto físico que tenga alguien, Señor, ahora. No importa que no me oiga, Señor, yo sé que esta oración llega, trasciende, Señor, a toda esa atmósfera de esta región norte de Barquisimeto y sobre la ciudad de Barquisimeto, la cual bendigo, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que ayudes a aquellos que verdaderamente quieren el progreso del país. Señor, que les bendigas a ellos, pero te pido, Señor, que obres con justicia en aquellos que están estorbando el progreso del país. Señor, que están deleitándose solamente en ellos, que no están viendo el dolor de las comunidades, que no están viendo, Señor, la tristeza y el agobio de tanta familia. Espíritu Santo, trae consuelo sobre esas vidas y trata, Señor, con esos corazones, Dios, para que entiendan que es necesario atender a las necesidades tantas, Señor, que hay en las comunidades. Bendigo a Henry, Señor, y a este trabajo que hacen a través de esta página, oh Dios, haciendo saber las necesidades, Señor, haciéndolas públicas, las necesidades de estas comunidades. Bendigo a los consejos comunales, Señor. Bendigo a la gente que hace obra comunitaria, el de abajo, el que quiere, Señor, el progreso. Te pido que haya un rompimiento, Señor, espiritual, y haya una mirada, Señor, a suplir las necesidades. Te lo ruego todo en el poderoso nombre de Jesucristo, y declaro una bendición grande para todos esos sectores. Prosperidad, Señor, para nuestra nación, en el poderoso nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios de gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios me les bendiga. Aquellos que pueden oír esta ponencia pueden seguirme a través de Moisés CCLN en Instagram, mi canal de YouTube, Pastor Moisés Pineda. Estamos en Facebook como Moisés Pineda y estamos para servirle ministerialmente. Hay un equipo que está trabajando en la Ruesga Norte, en el sector 3, sector 4, en los sectores del Jeve, que representan nuestro ministerio en la persona de Iván Monje. Entonces, que Dios me les bendiga. Gracias, licenciado Henry Yepes, por este espacio. Gracias, familias de todas estas comunidades de Primero La Ruesga, y que el Señor me les bendiga. Pronto nos vemos en el progreso y la bendición de nuestra patria. Bendiciones para todos.